es lo que ocurre comúnmente? Cuando hay una persona que tiene una pregunta en el proyecto y hay alguien que tiene la respuesta en esta organización que existe en el proyecto, lo que ocurre es que hay una cadena de comunicación. Y esa cadena de comunicación tiene que ser por escrito, ¿no? Por escrito en el cuaderno de obra, por escrito en el RFI, por escrito en algún lugar, por correo. ¿Y qué sucede con el por escrito? Pues ocurre, no sé si todos han jugado alguna vez, el teléfono malogrado, pues ocurre con el teléfono malogrado. El mecanismo de escritura es el medio de comunicación más ineficiente que existe en el mundo. ¿Y por qué? ¿Ustedes no me creen? La Biblia es un ejemplo, es un libro que fue escrito hace 2000 años y hasta ahora no se ponen de acuerdo en qué es lo que quisieron decir. O sea, está claro, la escritura es un medio para documentar y para que quede información para el futuro, pero no es el medio más eficiente para comunicar. No es el más eficiente para comunicar, ni el más efectivo. Entonces, somos víctimas de nuestra propia realidad. Nuestra industria está condenada pues al fracaso por todas estas situaciones que consideramos normales en la industria. Veamos un ejemplo. Hay un proyecto, o sea, hace unos años hicimos un estudio en unos proyectos donde vimos qué había ocurrido. Y de 5 proyectos de edificaciones de más o menos de la misma área, analizamos las posibles preguntas que se hacían entre los distintos actores. Analizamos más de 420 preguntas, 28 preguntas al mes, más o menos una pregunta al día que se hace, una pregunta al día que se hace entre diseñador, constructor y cliente. ¿Y de qué se tratan esas preguntas? Pues hay deficiencias en los documentos de diseño, no se entienden. Cosas que deberían estar ahí no están ahí. Y encima, el proceso de respuesta toma mucho tiempo. ¿Y por qué ocurre esto? Porque cuando lanzo la pregunta, yo soy constructor, le lanzo la pregunta, oye, en el plano A me dice ver detalle, en el plano B, voy al plano B y en el plano B no hay el detalle. ¿Me pueden enviar el detalle? Entonces le mando la pregunta al diseñador, el diseñador que hizo o la persona que hizo ese plano en ese momento está trabajando en otro proyecto. Porque ya terminó, él ya entregó el expediente, ya terminó, está trabajando en otro proyecto. Entonces hay que separarle un espacio de tiempo para que deje de hacer lo que está haciendo, ¿no? Analice la consulta que le están mandando, haga el detalle y se lo mande. ¿Cuánto tiempo toma eso? Pues por lo general toma entre 1 y 2 semanas o entre más de 2 semanas hasta casi un mes. O sea, realmente terminamos esperando por esa información casi 4 semanas. En ninguna industria la responsabilidad del diseño está tan desligada de la responsabilidad de producción. En cualquier otra industria, cuando tú vas a hacer un proyecto, tienes algo que se llama el product owner o el dueño del producto. Es la persona que se va a hacer cargo de cómo se va a diseñar ese producto, cómo se va a fabricar ese producto y cómo se va a vender ese producto. Entonces, está a cargo de toda la cadena y tiene que ver todos los procesos de desde el diseño del producto y la producción de ese producto. El no tener en cuenta esos puntos hace que el producto pueda terminar siendo un fracaso. En nuestra industria, a propósito, separamos la responsabilidad del diseño y la responsabilidad de la construcción. Entonces, cuando hablamos de la industria de la construcción, vemos que hay muchas oportunidades de mejora, hay muchas formas de cambiar la evolución natural de la industria. Y aquí es donde entra a traer el tema de Lean. Lean, en la industria de la construcción, lo que busca es hacer las cosas de una manera diferente, pensando diferente. Entonces, yo quiero diferenciar 2 cosas. Lean es una forma de pensar, es una forma de vivir, donde el pensamiento principal, la piedra angular, así, ténganlo clarísimo, la piedra angular del pensamiento Lean es el respeto por las personas. Si no hay respeto por las personas,
nada, absolutamente nada de lo que vayamos a ver después de esto va a funcionar. ¿Y qué significa el respeto por las personas? Pues el respeto por las personas significa que debemos aceptar que las personas pueden pensar diferente, pueden entender diferente y por ende pueden actuar diferente. Entonces, si yo le pido una tarea a una persona, esa persona pues me va a decir sí o no, se va a comprometer a hacerlo, y cuando entregue la tarea, yo voy a ver, evaluar si la tarea se hizo bien o no se hizo bien, y si se hizo mal, tengo que pensar, ¿por qué se hizo mal? ¿Qué fue lo que falló? ¿Él no tiene la capacidad de hacerlo o es que no tuvo claro lo que yo necesitaba? Entonces, nuestro primer pensamiento es, lo hizo mal, es que no sabe hacerlo o no quiere hacerlo bien. Entonces, el respeto por las personas involucra que cada una de las personas en el proyecto tiene un aporte individual muy valioso, ¿no? Y respetamos ese aporte. Lo principal y lo primordial es que cualquier trabajo que se haga en el proyecto se haga bien la primera vez y que no se tenga que estar rehaciendo el trabajo. Entonces, el respeto por las personas involucra en aceptar que pueden pensar diferente y que nos pueden entender diferente. Entonces, nuestro esfuerzo para que se entienda lo que necesitamos debe ser lo proporcional para asegurarnos de que la persona ha entendido correctamente qué se necesita. Si eso no lo ponemos en práctica, nada de lo que vayamos a ver en adelante va a funcionar. Por eso es la piedra angular del pensamiento Lean, el respeto. El fin último de la construcción es generar valor, pero es valor para el cliente. Ahora, si yo lo que quiero generar es valor para el cliente, yo estoy trabajando en la industria de la construcción, yo soy el subcontratista de puertas, ¿ok? Entonces yo soy el subcontratista de puertas. Yo lo que tengo que hacer es hacerle las puertas que me ha pedido mi cliente. Un ratito. Entonces, si yo solamente pienso en la puerta que le tengo que entregar a mi cliente, la puerta, ¿dónde va? Pues va en los vanos de las habitaciones. ¿Quién va después de mí? Cuando yo pongo la puerta, ¿y quién va después de mí? Después de que pones la puerta, viene, no sé, pintura. Ok. ¿Qué debo hacer yo para asegurarme que la pintura no dañe la puerta? Pues tengo que ponerme a pensar en cómo agrego valor al siguiente en la cadena. Porque si yo no me pongo a pensar en eso, pongo la puerta, viene el siguiente, ocurre un problema y dice, ha sido responsabilidad del siguiente, ¿no? ¿Y quién va a tener que pagar el plato roto? El cliente. En conclusión, le va a salir más caro, ¿no? Le va a demorar más y no va a estar satisfecho con el resultado. Entonces, si yo voy a hacer un trabajo, tengo que asegurarme que ese trabajo se haga de manera bien, de manera correcta, y tengo que ponerme a pensar, después de mí, ¿quién viene? ¿Y qué va a hacer? ¿Qué necesita de mí? ¿Qué puedo hacer para que nada de lo que haga esa otra, los que vienen después de mí, perjudiquen el trabajo que yo estoy haciendo? Entonces, cuando tengo claro eso, cuando tengo claro ese proceso, digo, ok, tengo que generarle valor al siguiente que está en la cadena de valor, al cliente que me paga, a los involucrados, ¿no? Y al planeta. Y tengo que pensar en ese orden. ¿Por qué? Porque si pienso, no, tengo que hacer puertas que son reciclables y que sean ecológicas y biodegradables, pero le va a costar 10 veces más al cliente. Pues que el cliente pague, ¿no? Porque él debe tener plata. Pues no va a funcionar. No va a funcionar. O sea, tengo que buscar, entender correctamente cómo funciona la cadena de valor y decir, ok, el siguiente que está en la cadena de valor, a él le tengo que agregar valor, luego pensar en el cliente que me está pagando, luego pensar en mis involucrados y finalmente pensar en el planeta. No dejarlo de lado. Es crear valor en ese orden de cadena. Ahora, cuando yo hago una tarea,
O sea, cuando hablamos de hacer una tarea en general, ¿qué se involucra? Pues hay una persona que es la persona que necesita la tarea. Es decir, por ejemplo, yo tengo a mi proveedor de concreto y le voy a decir, quiero que me traigas concreto para este proyecto. El proveedor de concreto va a decir, ok, yo vendo concreto, te vendo el concreto. Entonces llegan a un acuerdo para que te vendan el concreto. Muy bien. Entonces llega el día 1, tú hiciste un pedido de 30 metros cúbicos de concreto, llega el proveedor y dice, mira, acá tengo los 30 metros cúbicos, ¿dónde los suelto? Un ratito. Hay para las columnas, para las vigas, para allá. No. Tengo 10 minutos para botarlo. Si no, me voy. Y ya está tu concreto entregado. Ey, espera un ratito. Yo te dije 30, pero tenía que me lo entregues en camiones de 8 metros cúbicos cada 2 horas. Bueno, no me dijiste eso. Acá están tus 30 metros cúbicos. Están esperando. Y empiezan los problemas. Empiezan las confusiones. Esta interacción que ocurre todos los días entre un cliente y un proveedor, entre un ejecutante y un cliente, es pan de cada día. ¿Y por qué ocurre? Por algo muy sencillo. Hay algo que se llama la promesa confiable. Es la forma como interactuamos con las personas, cómo interactuamos con las distintas personas. Pónganse a pensar, ¿cuántas veces al día ustedes dan órdenes? Oye, tú, ven, tráeme esto, trae aquello, te mando un correo para que me digas cuándo va a estar listo. La mayoría de nuestras interacciones con otras personas son directivas, son órdenes que se dan. El problema de las órdenes es que son impositivas, o sea, impongo mi voluntad sobre la de los demás. Y cuando les hablé de la piedra angular del pensamiento Lean, les hablé del respeto. Entonces, ¿el respeto qué significa? El respeto significa que las personas pueden pensar diferente, pueden entender diferente. Entonces, el primer paso para cambiar la interacción, nuestra interacción con otras personas, es pensar en compromisos, en pensar en promesas. Yo lo que tengo que asegurarme es que la persona que va a ejecutar ese trabajo se comprometa a hacer el trabajo y hacerlo bien. Eso es lo que yo busco, que se comprometa a hacerlo bien. Entonces, ¿cómo me aseguro de que la persona que está al otro lado entienda lo que yo necesito y lo haga bien? A esa interacción, a esa nueva forma de interacción, es un cambio total. Pónganse a pensar esto. Mañana, vayan a su casa, a su hermana, a su hermano, a su papá, a su mamá, a quien gusten, a la persona que tengan cerca. Lleguen a primera hora y díganle, prepárame el desayuno. ¿Qué están haciendo? Ahí. Están dando una orden, una directiva. Esa es una interacción con otra persona impositiva. Pónganse a pensar cómo sería la reacción de la persona que ustedes conocen, que tienen su confianza, que la conocen de años, si le dicen las cosas de esa manera. ¿Ok? ¿Cómo sería su reacción? Ahora pónganse a pensar en lo siguiente. La misma situación, el mismo ejemplo, pero con la siguiente manera. ¿Podrías prepararme el desayuno? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Entre una interacción y otra. Pues la diferencia es que en una estoy dando una orden y en la otra estoy haciendo una pregunta. Entonces, para cambiar el concepto, para cambiar nuestra manera de liderar a otras personas, para poder influir en otras personas, es que tenemos que cambiar nuestro lenguaje. La forma en cómo decimos las cosas importa. Si cambio una orden por una pregunta, lo que está pasando es que le doy la oportunidad a la persona que está al frente a decirme no.
y decirme no y por qué. En nuestra comunidad, en nuestra idiosincrasia, no sabemos decir que no. Y eso es algo que debemos corregir en la interacción. Yo no puedo confiar en alguien que no sabe decir que no. ¿Por qué? Porque esa persona, cuando analice esto, dice, ok, tengo los recursos para hacerlo, tengo el tiempo para hacerlo, tengo la capacidad para hacerlo, o puedo conseguir a alguien más que lo haga. Tengo todo lo necesario para hacerlo bien. Si algo sale mal, lo voy a corregir. ¿No será que estoy esperando que alguien más se equivoque y yo me salve? Entonces, si es una pregunta, la persona tiene que analizar y cuestionarse si puede hacerlo, si tiene todo lo necesario para hacerlo. Entonces, con esas preguntas, esa persona va a poder negociar contigo y decirte sí o no. Si te dice sí, es porque tiene todo lo necesario para hacer el trabajo bien hecho. Si te dice no, te dirá por qué. Porque no tengo esto, porque no tengo los recursos, o no tengo lo necesario para ejecutar el trabajo, o no sé hacerlo. Y es más fácil poder relacionarte con esa persona y decir, ok, no tienes los recursos, y si te los consigo, si no sabes, y si te muestro cómo se hace. Entonces cambia la interacción. Sí, claro, si hablamos esto a nivel de un subcontratista, pues probablemente haya un proceso de negociación con ese subcontratista para asegurarse que haga un trabajo, pero hay que asegurarse que lo haga bien hecho. ¿Cuál es mi objetivo? Mi objetivo es que el ejecutante se comprometa y esté súper convencido de que tiene todo lo necesario para hacer las cosas bien, y que lo haga bien la primera vez, que no lo tenga que repetir. Y cuando lo haya ejecutado, pues me diga que lo ha completado y que yo pueda evaluar y verificar que cumple con todo lo necesario para hacer las cosas, para que esté correcta esa tarea. Entonces, esta nueva forma de interacción se llama la promesa confiable. La promesa confiable. Yo lo que debo buscar es promesas confiables. Tengo que asegurarme que cualquier persona que va a trabajar en mi proyecto sea confiable, que se genere mi confianza. ¿Y cómo genere confianza? ¿Cómo genero confianza? Con promesas confiables, con acciones confiables. Y eso me permite tener trabajo predecible, me permite tener un trabajo ordenado, que sé que va a salir bien y sé que me van a entregar a tiempo, porque los que están haciendo ese trabajo son confiables. Entonces, mi problema que se pueda generar en los proyectos es porque necesito que las personas sean confiables. Entonces, desde el punto de vista del liderazgo, ¿qué necesitamos tener en cuenta? 3 elementos importantes. Primero, respeto por las personas, que es la piedra angular del pensamiento Lean, ¿no? Y los principios asociados a este respeto. Segundo, conocer cómo se genera la cadena de valor y tener claro quién está delante mío, quién está detrás mío, qué necesita, qué necesita para hacerse un buen trabajo, ¿no? Tengo que conocer muy bien a los interesados, entender cómo funciona la dinámica de mi proyecto, y necesito una nueva forma de interacción social, una forma distinta de interactuar con las personas, y esa nueva forma de interacción es la promesa confiable. Yo debo buscar promesas confiables. Cuando hablamos de liderazgo, se nos viene a la cabeza el líder, ¿no? El que está delante de todos, el jefe, el capitán. Esta es una figura que me gusta muchísimo, una imagen que me gusta mucho, porque dice, si ustedes han visto cómo funciona una nave, cómo funciona un barco, hay algo que se llama cadena de mando. No dice cadena de liderazgo, que dice cadena de mando. Hay una persona que es la responsable de todo el barco, que es el capitán.
Y hay una famosa frase que todo el mundo dice, es, el capitán se hunde con su barco. O sea, es el último que sale. Él va a buscar o va a asegurarse de que todo salga bien. Él es el responsable por todas las vidas que están en ese barco. ¿Qué sucede cuando no está el capitán? Pues alguien más asume el mando. ¿Quién? El primer oficial. Y cuando el primer oficial no está en su puesto, hay alguien más que ocupa su puesto, que es el segundo oficial. Y hay una cadena de mando bien establecida, porque cuando alguien no está para tomar la decisión o alguien no se encuentra para tomar la decisión, todos los que están en esa cadena de mando tienen la capacidad para poder asumir esa posición y tomar decisiones y poder liderar el equipo, porque todas las personas que se encuentran alrededor de la cadena de mando son personas capaces. Y cuando hablamos de liderazgo, no estamos hablando de una sola posición, de un solo gerente, del Superman que va a resolver el problema de los proyectos. No, estamos hablando de cada uno de los miembros del proyecto que están en la cadena de mando y que tienen que tomar decisiones para asegurar el éxito del proyecto. Para asegurar el éxito del proyecto. Yo no puedo pensar de que el capitán es el que va a tomar todas las decisiones. Y si el capitán no me dice que respire, yo no voy a respirar. Así no funciona un barco. Cada persona que está en una estación de trabajo, en un barco, en una nave, tiene un rol y tiene un trabajo y tiene una responsabilidad y tiene que asegurarse de que se haga bien. Y tiene que estar preparado para poder asumir el mando cuando el líder o su jefe no está. Eso se llama liderazgo. Mi capacidad para poder hacer bien mi tarea y asumir el rol y asumir la responsabilidad cuando se necesita. Y es que seamos responsables de nuestro trabajo y de los resultados que genera nuestro trabajo. Eso es, desde mi punto de vista, lo que significa liderazgo Lean.